Es muy preocupante el rebrote de sarampión, de herpes, varicela, herpes zóster, herpes labial y algunas enfermedades, incluido el VIH en nuestro país. Dentro de las estadísticas se asume o se cree que tiene que ver mucho por la migración que estamos teniendo, la falta de cuidado y el manejo de aseo y sobre todo para saber cómo evitar estas complicaciones. Por eso vamos a tener el gusto de tener a nuestra querida doctorita Gaby ¿Cómo Barba. está, Doc? Buenos Doctora, días. un gusto, buenos días. Es nuestra pediatra. A ver, en el servicio público que usted también trabaja ahí, ¿ha visto más que sarampión? ¿Qué más? Sí, hay un rebrote importante de varicela, sarampión. Bueno, yo no veo adultos, pero sé que también hay un rebrote importante de herpes zóster. Herpes zóster, Así es. VIH también estaban Pues sí, así comentando. mencionan las estadísticas y herpes genital y el resto de enfermedades de transmisión sexual. A ver, quedémonos en la vaina de los herpes, porque Así es. inclusive cerca de mí he visto mucha gente con herpes zóster y ya con varicela. Pero vamos a ver, expliquemos algo así muy rápido. Tenemos 4 tipos de virus, digamos, o más bien dicho, el herpes tiene 4 familias. Herpes tipo 1, que es el herpes labial, Así es. que sale a los niños. Luego tenemos herpes tipo 2, que sería el herpes genital, que eso ya sería para los grandes. El herpes zóster, que es el que da las famosas llagas que dice la gente, o culebrilla le llaman también. Y luego tenemos la varicela zóster, que es más o menos el mismo virus, ¿no es cierto? Así es. Hablemos herpes tipo 1, el que sale en los labios. ¿Cómo se contagia? ¿Cómo de repente los niños aparecen con eso? Bueno, el niño pudo haberse contagiado en la fase neonatal por medio de la transmisión cuando la mamá estuvo enferma. Esto da cierto tipo de complicaciones a nivel del sistema nervioso central, a nivel ocular, ¿sí? Y pues si después de que nació estuvo en contacto con una persona que tuvo el virus y lo contagian, pues sí desarrolla las manifestaciones. ¿Cómo le contagian? Generalmente el virus se tiende a alojar en las terminales nerviosas del ganglio trigémino. Y esto es acá, entonces el tipo 1. Y es acá donde primero tiene una diseminación mucosa, entonces por vía oral, por las secreciones o por contacto con las lesiones infectadas. Porque una persona mientras está infectada o mientras tiene las lesiones hasta que no se caiga la costra, no pasa su periodo de infectividad. Usted siempre ha dicho que no hay que besar a los niños en la boca. No, y eso, claro, los papás les tienen todo el cariño del mundo, pero por medio de los besos se transmiten y sobre todo el herpes. No solo el herpes, un gran número de infecciones, pero una de las más graves es el herpes. Este herpes labial tipo 1, ¿puede ser grave para los niños? Claro, o sea, si es un niño, como siempre lo hemos mencionado, un lactante o un bebé que no tiene bien sus defensas constituidas, es grave porque no solamente se manifiesta con las lesiones, sino que puede conllevar a una neumonía herpética o a una meningoencefalitis o una encefalitis viral por herpes. Es decir, que si el papá está con los fuegos que llamamos, así es, y le besa al bebé, es grave. Claro, no debería serlo. Importante, ¿eh? Importante. Vamos, herpes tipo 2. Para herpes tipo 2 manejan bastante bien los ginecólogos y los urólogos y le hicimos la entrevista a nuestra ginecóloga, herpes genital, cuáles son los signos y los síntomas y los cuidados. Veamos. Generalmente el contagio, como les digo, es de transmisión sexual y la mayor parte de los contagios se producen de personas que han tenido ya el virus y que lastimosamente no tienen sintomatología, porque puede que la persona esté contagiada del virus, pero que no tenga clínicamente la presencia de vesículas o úlceras. Es decir, ni la misma persona que contagió sabe que tiene la enfermedad. Y cuando se manifiesta este virus generalmente coincide con etapas de inmunodepresión en el paciente. Entonces las primeras manifestaciones son unas pequeñas vesículas o bombitas de agua que posteriormente se revientan y se hacen como unas úlceras pequeñas con un fondo blanquecino y que son en la mayoría de las veces muy dolorosas. Puede haber un contagio si es que la persona tiene un herpes genital y digamos que está con el proceso activo, y si usted tiene una práctica sexual vía oral, tranquilamente puede producirse un contagio a nivel de la mucosa oral. Eso en cuanto al herpes genital. Ahora vamos, varicela y herpes zóster. Le voy a hacer la pregunta que me han hecho a mí. ¿Por qué los niños tienen varicela y la mamá hizo herpes zóster? Bueno, primero hay que recalcar que
la varicela y el herpes zóster están causados por el mismo virus. Es el mismo virus, el herpes zóster. Pues bueno, los niños al tener su primo-infección, que es la primera vez. Es exactamente la primera vez, pues bueno, el virus es un virus que al tener su replicación, como lo había indicado antes, pues bueno, primero su diseminación mucosa y luego se aloja en las fibras nerviosas del nervio trigémino y posteriormente hacia los ganglios, se mantiene ahí en una etapa de latencia. O sea, mientras está activo, o sea, mientras causa la enfermedad, pues bueno, digámoslo así, está, valga la redundancia, en su etapa activa. Pero una vez que cede la enfermedad, sí, el virus no es que desaparece, se queda latente. A ver, entonces, se queda me dio varicela. Así es. Me hice así como este pobre niño que está aquí, parece lleno de pecas del pobre llenito, ¿no es cierto? Y se quedó el virus metido en mi cuerpo. Así es. Si me baja las defensas o algo pasa, de grande ya no hago varicela, hago herpes zóster. O sea, podría ser en varicela también, pero pues lo más común es el herpes zóster. Ya, ahora, cuidados, signos y síntomas, ¿cómo sé que un niño o un adulto está con esto? ¿Me acerco, le toco, cómo me transmite? Bueno, la transmisión es como lo habíamos manifestado antes, es por contacto con las secreciones infectadas de la persona infectada, que son las que se transmiten al hablar, al estornudar, al toser. Hablando y estornudando puedo transmitir. Por supuesto, si me mantengo en la etapa infectiva, o sea, si una persona, usted está conversando con una persona que esté infectada o está con un pequeñín que esté infectado, téngalo por seguro que se puede contagiar. También depende mucho del sistema inmune. Pero ¿cómo me doy cuenta antes de que, o sea, no tiene todavía el brote de la varicela, no le veo la culebrilla o las llagas, ¿cómo sé para no acercarme? Hijo, bueno, difícil, ¿no? Es un poco difícil, o sea, ahí interviene mucho la historia de la enfermedad, si estuvo en contacto con alguna persona enferma. ¿Cómo empieza la varicela? Ella, a ver, tiene su etapa prodrómica, o sea, antes del brote, que se puede caracterizar como una gripe común y corriente, con dolores de cabeza, malestar general, un poquito de secreción nasal. Y posteriormente, a los o sea, bueno, una vez que pasa este periodo, que más o menos va hasta los 5 días, 2 días después de esto es cuando ya empieza en sí el brote, que no, a diferencia de las otras enfermedades que también son exantémicas o que también tienen brotes, este sí no, o sea, no tiene distinción. Puede iniciar en las extremidades, en el tórax, en la cabeza. ¿En los lastimados que tiene el niño de varicela hay que poner algo? Lo ideal es que cuando las ampollas, lo ideal es no reventarlas, pero si es que se revientan, hay que limpiarlas, hay que lavarlas. ¿Con qué? Pues lo ideal sería con alcohol. ¿Con alcohol nada más? Sí, nada más. O sea, se le pasa. ¿Esa secreción de esas lesiones me contagia? Claro, es altamente infectivo. O sea, eso es lo que, mientras los niños o los adultos que están en la etapa de varicela o herpes zóster en sí, la vesícula cuando se revienta, la secreción o el drenaje de esto es lo que más contagia. El herpes zóster que estamos viendo ahí también, o sea, las vesículas también contagian. Claro, sí, así es, pero ya tiene más un componente ya en los adultos relacionado con la inmunidad, incluso con factores de estrés, que pueden hacer que el paciente algo cambie en su organismo y el virus nuevamente se activa. Hagamos el ejemplo, hay una persona así que está con herpes zóster, se acerca a un niño, ¿qué le pasaría? Sí le podría contagiar, eventualmente. Pero le da varicela al niño. Sí, le da varicela. Debería dar varicela. O sea, le debería dar varicela. Pese a que el niño pueda tener su cobertura con la vacuna, puede darle una reacción atenuada. No es que le vacuno y no le va a dar nunca varicela. Si le vacuno contra la varicela, no quiere decir que no le va a dar. No, puede darle una reacción muy atenuada. ¿En qué ayuda entonces la vacuna? Que tal vez no nos puede dar una reacción muy fuerte. ¿Cómo qué? Por ejemplo, que conlleve a diseminación, sí, que pueda conllevar a las encefalitis virales, a neumonías por varicela, que son letales. Para terminar, ¿cómo es la vacuna de la varicela? Pues es una sola dosis la que se aplica aquí en el país. ¿A qué edad? A partir de los 15 meses de edad se la debe aplicar. ¿Si es un adolescente le puedo poner? Sí se le podría poner, pero más bien cuando ya los pacientes adolescentes o adultos se ven ya afectados por herpes zóster, ellos reciben, aunque tampoco no tiene una gran eficacia, pero un tratamiento con inmunoglobulina que en algo le ayuda a modular. No le va a desaparecer el virus se va a mantener latente en las raíces nerviosas y cuando brota en el herpes zóster es lo que causa el dolor intenso. Por último, medidas higiénicas en casa, ¿qué debo cuidarme? La más importante y principal en todas las enfermedades, el lavado de manos, evitar el contacto, por ejemplo, un niñito que desarrolla varicela, no llevarlo a la guardería, no llevarlos a las escuelitas, el aislamiento. ¿Cuánto tiempo más o menos? ¿Hasta cuándo ya no transmite? Hasta unas 2 semanas. El rato que se hizo costra y la costra se cayó,
ahí es cuando deja de igual, ser en los infectiva. herpes labial, si se hizo costra y la costra se cayó, ya no contagia. Las vesículas, una vez que sigue su proceso, una vez que la vesícula ya se ulceró y se hizo costra y se seca, ahí deja de ser ya infectiva, en este caso varicela o herpes zóster. Por favor, cualquier fiebre, malestar, como gripe, exantemas o cualquier brote de cualquier cosa, por favor, inmediatamente, si son niños, a la pediatra. Ahí están los números de teléfono del cual usted puede llamar y conseguir cita en ese momento. Doctora, muchísimas gracias. Doc, muchas gracias. Ya regresamos luego de la pausa. Pilas con esto, que ahora los virus están pululando increíblemente. Ya volvemos.